Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y hoy estamos con un tema relacionado a los videojuegos que me viene dando vueltas hace un buen rato si hacer el video o no hacer el video. Hay un error de información, un error de concepto, otra vez, qué raro, en contra de Nintendo, ¿no? El famoso que los juegos de Nintendo no bajan nunca de precio. Lo que es completamente falso, aunque algunos puedan tener la impresión de que así sucede. Los juegos de Nintendo categóricamente bajan de precio, solo que no lo hacen de la misma forma que los demás juegos, y en este video vamos a explicar el por qué y cuáles son las diferencias. Si tuviese una presentación hubiera ido ahora y después de la presentación hago la explicación y hago el video. Bueno, entonces vamos a analizar cómo funciona normalmente a grandes rasgos la venta de videojuegos y cómo fue a lo largo del tiempo, ¿no? Eso va a ayudar a entender cómo bajan de precio los juegos de Nintendo. La mayoría de los juegos, sobre todo los AAA, son productos efímeros, muy desechables. El juego tiene valor durante un cortísimo periodo de tiempo, que es en el periodo en el cual las fabricantes, distribuidoras, programadoras, etcétera, tienen que recuperar el dinero invertido en el juego. Sobre todo en casos de juegos como los AAA. Los juegos indie, esas cosas no tienen esa misma urgencia. Obviamente que cuanto más plata puedan hacer, siempre mejor. Cuanto más rápido, siempre mejor. Pero el AAA es el que requiere que se tiene que vender rápidamente. No puede pasar más de una semana hasta que haga el 90% de su recaudación. Eso en el mercado de consolas, principalmente en la PlayStation y en la Xbox. En la PC, en los móviles, en las consolas de Nintendo, la historia es diferente. Pero el concepto por el cual los juegos de Nintendo no se devalúan está basado en esos juegos efímeros y intrascendentes, que tienen un valor apenas en su lanzamiento. Es ahí en el momento que la publisher, la empresa que distribuye el juego, que vende el juego, va a recuperar el dinero que se invirtió en él. Como los AAA tienen una inversión monstruosa en marketing encima, hacen que sus costos de elaboración sean exorbitantemente altos. Lo que lleva a que su precio de lanzamiento ahora está en torno de los 70 a 80 dólares. Juegos para PlayStation 5 están 80 euros en Europa, 70 dólares en Estados Unidos, los de Xbox variando entre 60 y 70, los de Switch entre 50 y 60, ¿no? En PC los precios también están en alrededor de los 60 dólares de lanzamiento, algunos a 50 inclusive, y tienen esa semana para vender el juego al precio full. Pasado el periodo de lanzamiento, que varía entre un fin de semana a 15 días, el juego ya deja de ser relevante. Ya pasa a ser uno más del montón. Con lo cual, salvo raras excepciones, comienza una necesidad de bajar el precio para vender lo máximo posible antes que el juego nadie lo quiera. Entonces, dependiendo del éxito que haya tenido el juego, dependiendo de las unidades que se hayan puesto pues, a distribución en el mundo, el precio baja o menos, más rápido o más despacio, pero baja siempre. Y al cabo de 6 meses, un juego de 60 dólares, 80 dólares, está por los 20. Precio de nuevo en tienda. Usado lo vas a encontrar más barato, ¿no? Eso no siempre fue así. Eso se comenzó a dar básicamente a partir de la generación de los... ¿Cómo sería? Bueno, la generación donde estaban la Play 3, la Xbox 360, la Wii, la DS, la PSP. En esa generación es que ese fenómeno se consagró. Que, o casualidad, es la generación donde el AAA apareció.
No es que el AAA no existía antes, solo que antes nadie le daba bola. Todos eran juegos. No había A, AA, AAA, Indie, nada. Ni siquiera que sea first party o third party era demasiado relevante. Era simplemente juegos. Los juegos que vos podías jugar en tu consola. Había juegos que no salían en tu consola y que salían en la competencia. Pero era eso básicamente hasta esa generación. En la generación de la PlayStation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, Dreamcast, eso comenzó a cambiar. Ahí comenzó a preocuparse más por los first party. Comenzó a surgir la idea del AAA, pero no era el main tipo para el usuario promedio. Inclusive muchos de los hardcore era lo mismo un Mario Kart que un Zelda Twilight Princess. Obviamente, si vamos a usar parámetros de hoy en día, Mario Kart es un AA, el Double Dash de la GameCube era un AA y el Twilight Princess era un AAA. Pero para el usuario promedio era lo mismo. En la época de la NES, un Star Force de las primeras generaciones de los juegos de la NES era lo mismo que un Final Fantasy VI, que fue uno de los juegos más caros de producir de la NES. Entonces, ese concepto de AAA y valoración de los juegos y el espectáculo comenzó realmente allá por el 2004, 2005, 2006, en ese cambio de generación de la GameCube a la Wii, de la Play 2 a la Play 3, de la Xbox a la Xbox 360. En esa época es donde el concepto del AAA explotó, donde allí comenzó la discriminación a los juegos. No la discriminación que estamos acostumbrados a sufrir los videojugadores por parte de los medios de comunicación en general, por parte de la sociedad en general, por parte de esos líderes políticos incluyentes que se dedican a menospreciar a los videojugadores. No esa discriminación. Una discriminación hecha sobre el producto de los videojuegos. Juegos que merecían el valor cobrado y juegos que no merecían el valor cobrado. Ese es uno de los cambios. Otro de los cambios va antes, que va desde los orígenes de los videojuegos, ¿no? Antiguamente los juegos no venían ni en códigos digitales ni descargas digitales como son ahora, tampoco en CDs o en Blu-rays ni en DVDs, venían en cassettes, disquetes y cartuchos, los cuales, al menos el cassette, eran tecnologías muy caras cuando se implementaron. Las computadoras que ponían juegos casi todos usaban cassette porque el disquete, la unidad lectora era una fortuna, cada disquete era carísimo, hasta que eso fue cambiando y el disquete se transformó en la plataforma padrón de las computadoras domésticas, dejando el cassette olvidado. Las consolas siempre fueron por el cartucho, casi siempre, ¿no? Hubo algunos otros intentos de otras medios de almacenamiento, pero el cartucho tenía un costo bastante elevado de fabricación. Obviamente, un cartucho de Atari 2600 tenía mucha menos memoria, era mucho más barato de fabricar que un cartucho de Nintendo 64 que tenía una tecnología de generaciones más avanzadas, ¿no? Pero siempre, en su época, los cartuchos fueron difíciles de pagar, de conseguir. Y además había un gran problema, ¿no? Tenían que ser fabricados. Por lo cual, cuando vos querías lanzar un juego para Sega Genesis, vos tenías que pagarle a Sega por cada cartucho que ibas a querer, anticipado, una mínima cantidad, y después, cuando querías volver a fabricarlo, tenías que esperar que otras empresas fuesen dejando espacios en la fábrica para hacer juegos. O sea, vos no podías hacer una cantidad demasiado chica, bueno, vamos a ver cómo me va, si me va bien fabrico más. Tenías que arriesgar en ese momento. Lo mismo pasaba con Nintendo, lo mismo pasaba con NEC, con los pocos juegos de parte que salían en SNK, todos tenían ese limitador. Las fábricas de cartuchos eran de los propietarios de las consolas y
tenías que sacar turno para fabricar tus juegos. Entonces, ¿qué pasaba? Un juego se fabricaba, se ponía a la venta y tenía un valor. Variaban de 40 a 80 dólares en las consolas normales, de los de SNK arriba de 100. 40 era el promedio del lanzamiento de la NES. 80 dólares fue el juego más caro de los 16 bits, que fue el Super Street Fighter 2 de la Sega Genesis. Entonces, lo normal es que fuesen 40 los de la NES, 50 a 60 dólares los de la Super Nintendo o la Sega Genesis, Mega Drive para la mayoría, ¿no? Entonces, vos ponías el juego a la venta y después, si querías reponer, tenías que volver a fabricar con los mismos costes. Costes que eran muy elevados, entonces no había mucho margen para rebajar los precios. Y los juegos no tenían esa urgencia de venderse en un fin de semana, en una semana o 10 días. Su periodo de venta era de meses, inclusive años. Ese concepto de que me voy a comprar la consola por los juegos que salieron este mes es un concepto mucho más moderno que eso. Comenzó básicamente en la década del 90 con la PlayStation. Antes, yo quiero comprarme la Atari porque tiene Pitfall, y eso podía estar hablando en 1986. Quiero comprarme la NES porque tiene Super Mario Bros. Estamos en 1990 y el Super Mario Bros. Salió en 1986. El concepto de solo comprarlas por los lanzamientos no era tan válido. Los comprabas por el catálogo en general de la consola. Entonces los juegos podían, por varios motivos, mantener su precio durante mucho más tiempo. Primero, porque no podían ser rebajados mucho. Segundo, porque no todas las unidades que se podían vender se podían fabricar de una sola vez o fabricarse a la velocidad que el productor del juego quería. Entonces muchas veces tenía que esperar 3 meses para reponer el juego. Y ahí tenía que seguir cobrando el mismo valor. Entonces, eso hacía que los juegos no se devaluasen de la misma forma. Para la época que la gente perdía el interés en el juego ya ni siquiera estaba disponible. No existía la opción de comprarlo digital. Lo que sí podía pasar es que comprases un cartucho pirata para conseguir el juego cuando no lo conseguías original. Eso era bastante común, ¿no? Sobre todo con juegos muy famosos, pero los no tan famosos ni siquiera eran pirateados. Entonces, o comprabas el juego cuando estaba disponible, ya sea en el lanzamiento o en un relanzamiento, o nunca más, ¿no? Entonces, la tecnología de los cartuchos se fue abaratando. Pensábamos que las consolas duraban entre 5 a 10 años, entonces fabricar un cartucho de 2 megabits cuando salió el Master System era mucho más caro que fabricar un cartucho de 32 megabits en el final de la vida de la Super Nintendo o la Mega Drive. Entonces, sí, había avances de tecnología que permitían mayores capacidades en los juegos, abaratar los costos de algunos juegos viejos, si hubiese interés en refabricarlos, porque cada vez que vos querías fabricar un juego viejo le estaba sacando espacio a un juego nuevo que se fuese a fabricar. Entonces, existían todas esas limitaciones. En el caso de Nintendo también limitaba a las empresas desarrolladoras de juegos a cuántos juegos podían lanzar en su plataforma, lo que eran 4 o 5 juegos por año. Entonces tampoco es que ellos iban a devaluar sus juegos, siendo que no podían lanzar más juegos para la plataforma. Y Sega también tenía restricciones similares. Entonces, no es que podían darse el lujo de rebajar el juego porque no iban a recuperar las inversiones que hicieron. Aunque fuesen mucho más bajas, la ganancia en cada juego era menor porque los costos de fabricación eran más altos. Eso hacía que en esa época los juegos tuviesen una depreciación de su valor mucho más baja. Primero por el interés del público, segundo por la forma de hacer los juegos, tercero por la forma de fabricarlos y comercializarlos. Cuando se entró en la generación de mal llamada 32-64 bits, la cuarta generación sería, solo Nintendo siguió usando cartuchos y el resto de las empresas se volcaron a los medios ópticos, el CD. El CD también es una tecnología súper vieja para el momento, fue lanzado más o menos en la misma época que los cartuchos, solo que durante muchísimo tiempo, antes que la industria de la música lo utilizasen, eran carísimos de ser usados, ¿no? Cuando la industria de la música amortizó todos los costos del CD, se pudo usar en la informática, que si no me equivoco, NEC en la PC Engine fue la primera empresa a utilizar un CD-ROM para usar programas, en este caso videojuegos,
en sus máquinas. De ahí en más, las computadoras comenzaron a incorporar CD-ROM. Sega le copió la idea a NEC y lanzó su Sega CD, y después se transformó en el padrón por default del mundo de la informática. El CD tenía un costo de fabricación mucho más barato, lo que llevó que los juegos que costaban entre 60 y 80 dólares en los 16 bits pasasen a costar 40 dólares en el lanzamiento. Mucho más barato, 20 dólares más barato. Forzó a que Nintendo desarrollase políticas más baratas a la hora del licenciamiento de sus cartuchos en el Nintendo 64, lo que hizo que los juegos bajasen de 60 a 50 dólares. Pero también no existía el concepto del AAA. Había juegos que tenían presupuestos de AAA: Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Gran Turismo, y algunos otros que no me acuerdo, pero la mayoría de los juegos eran lo que hoy consideraríamos un A o 2A, juegos con presupuestos medios y que tampoco tenían la necesidad y la urgencia de que todo se venda en el fin de semana de lanzamiento. Eso pasaba mucho en Japón, donde el consumismo es mucho más fuerte, la gente tiene mucha más desesperación por conseguir el juego, y como no había esa depreciación de los juegos, te da lo mismo comprarlo hoy o comprarlo dentro de 6 meses y vas a estar pagando el mismo valor. Entonces, con ese concepto que duró desde los 70, que salió el Atari 2600, hasta finales de los 90, cuando salieron la Dreamcast y la PlayStation 2, los juegos solían mantener su valor durante mucho tiempo. En la PlayStation 2 comenzó a pasar eso de la depreciación, no tan drásticamente como en la PlayStation 3, demoraban varios meses en que los juegos bajasen de precio, pero a partir del cambio de generación de la Play 2 a la Play 3, Xbox 360, Wii, de la GameCube a la Wii, comenzó eso de la depreciación más rápida de los videojuegos. Entonces hay muchísimos juegos, como dijimos al principio del video, que salen, intentan vender el máximo posible al full price y después intentan conseguir lo máximo que puedan bajando el precio. Los juegos de Nintendo todavía mantienen la óptica comercial de los juegos de las épocas de cartucho. Más o menos, no es exactamente igual. Obviamente Nintendo tiene fábricas diferentes, costos de producción diferentes, el licenciamiento de los juegos ya no es como era en esa época, pero en sus first party ellos mantienen la política de juegos como era en aquel tiempo, ¿no? Donde un juego no está pensado para una semana y está pensado para la generación entera de la consola. Entonces ellos intentan mantener el precio full durante el mayor tiempo posible de vida de la consola, ¿no? Pero eso no quiere decir que los juegos no bajen de precio, no quiere decir que los juegos se queden en el full price eternamente, porque tiene una política de bajar precios propia, diferente del resto de las compañías, pero sucede, y a veces hasta más drástico que muchas otras. Inclusive Nintendo fue de las primeras a poner juegos en oferta antes que otras empresas, lo que en aquel momento inclusive podría ser acusado como competencia desleal, ya que Nintendo, por ser la fabricante de la consola, la fabricante de los cartuchos, tenía acceso a mejores precios que una third party, ¿no? Pero de la forma que se hizo, no había tanto espacio para esas acusaciones. Nintendo, desde los 95, comenzó con una línea de descuentos llamada Player's Choice. Mira, acá tengo uno que yo compré, el Zelda A Link to the Past. Inclusive la caja es más linda de la del Player's Choice que la del original. Y como pueden ver, tiene un sello acá que dice Player's Choice Million Sellers. Comenzaron a salir bajo este sello juegos que habían pasado del 1.000.000 de ventas. La mayoría de los juegos eran de Nintendo, pero había algunos third party, o algunos que fueron third party y Nintendo compró la distribución, como los casos de los juegos de Star Wars, que eran de JVC, pero después Nintendo pasó a hacer la distribución. Y
tenían, bueno, el sello acá. Tenían que los juegos más nuevos de Nintendo, el Only for Nintendo aparecía acá arriba con este pedazo de cartón cortado, por así decir. El logo de Super Nintendo se cambiaba del rojo para el dorado y aparecía The Best of Super Nintendo. En el costado también, y la etiqueta, la label del cartucho también tenía estas variaciones. Algunos quedaban más lindos, otros no. Pero lo más importante era la caída del precio, ¿no? Este juego, que en su lanzamiento costó $50, se encontraba en Player's Choice por 25. Y todos los juegos que salían en esa línea de Player's Choice estaban a 25. También había juegos en esa opción de la otra consola que Nintendo tenía en la época, que era la Game Boy. Entonces comenzó la era de los descuentos. Con la Nintendo 64, Nintendo mantuvo esa política y cuando un juego llegaba al 1.000.000 de copias, entraba en Player's Choice y salía a precio reducido. Es más, GoldenEye, a los 6 meses de haber salido, estaba en Player's Choice, porque ya había pasado el 1.000.000 de copias. En el caso de la Nintendo 64, yo no tengo ningún juego para mostrar con eso, se cambiaba la línea roja del costado de la caja por el color dorado y el sello era muy parecido pero sin las listras abajo, ¿no? Y siguió con eso. Game Boy y la Nintendo 64 siguieron con eso hasta el fin de sus días. Nintendo mantuvo esa política de precios, inclusive se lo extendió más a los third parties con la GameCube y la Game Boy Advance. Seguían saliendo los Player's Choice. Acá tengo uno que es justamente una third party de Namco, de GameCube, que lo que le hacían, le cambiaron el sellito por esta línea amarilla acá arriba que dice Player's Choice. Y se le sacó eso del million seller, ¿no? Tipo, todos pasaban del 1.000.000, pero no exactamente en la GameCube. Tipo, Beyond Good and Evil estaba entre los Player's Choice, pero llegó al 1.000.000 de consolas vendidas sumando todas las versiones del juego, ¿no? De las otras plataformas también. Pero, de todas formas, contar con juegos a $20 era muy, muy interesante. Y era una linda gama de precios y con bastante velocidad. No fue como en el caso de la Super Nintendo, que se esperó al final de la generación, sino fue igual como con la Nintendo 64, que cada ciento tanto tiempo Nintendo lanzaba una nueva tanda de Player's Choice. Y muchísimos juegos de la Nintendo GameCube y de la Game Boy Advance entraron en esa. Además, Nintendo en la generación de la GameCube tuvo el best seller, donde vos comprabas un juego, inclusive juegos de Player's Choice, y te daban otro de regalo. No es que vos elegías cuál otro, estaban los paquetes armados de a dos, entonces estaba en esta promoción best seller que vos te llevabas 2 juegos por el precio de uno, inclusive de los Player's Choice. Por $25 te llevabas 2 juegos. Y eso fue promoción estática de la GameCube. O sea, la GameCube tuvo eso, la Game Boy Advance tuvo también el Player's Choice. Y después pasamos a la generación siguiente, a la Wii. La Wii no tuvo el Player's Choice, pero tuvo el Nintendo Select, que fue la primera a tener Nintendo Select. Yo no tengo ningún juego de de Wii en Nintendo Select, pero el sistema era más o menos el mismo del Player's Choice. Agarraban una línea de juegos, solo que ya el criterio no era los más vendidos, y si no, juegos que se les ocurriesen poner, ¿no? Y los lanzaban a $20. Eso fue en el final de la vida de la Wii, allá por del 2010 en adelante fue. No me acuerdo la fecha exacta, pero de todas formas, acá en el link de en la descripción voy a poner los accesos a la lista de juegos que salieron en Player's Choice, en Nintendo Select, en los distintos países, ¿no? Varía un poco las regiones, finalmente son 3 regiones, Asia, Europa y América, y las listas pueden variar un poco de región a región. Y bueno, la Wii tuvo en la generación siguiente, tanto la 3DS como la Wii U tuvieron Nintendo Select. Y acá tengo un juego de Nintendo Select, del Super Mario 3D World, que tienen el sellito acá arriba, donde dice Nintendo Select, y un borde bordó rojo
alrededor del dibujo que está más chico de la imagen original. Ven, acá tengo uno normal, el mismo que está puesto ahí, el Rayman Legends, donde no está. Acá al costado tienen el sellito de Nintendo Select abajo, que estos no lo tienen. Como me olvidé de comentar, en el caso de la GameCube, los normales tienen el logo negro con el logo completo de la GameCube, y acá en amarillo con el logo en negro. Con esas diferencias vos lo sacás. Y se mantiene un poco lo del coleccionista, ¿no? Aquel que compró un juego a un valor y no quiere verlo depreciado. Su copia original del lanzamiento generalmente vale más que la del Player's Choice o Nintendo Select. Generalmente, hay excepciones. Después, eso se ha mantenido. Tipo, hubo muchísimas tandas de juegos para la 3DS, para la Wii U y para la Wii de Nintendo Select, con muchísimos juegos a $20. El mismo precio que tienen los juegos en general después de su depreciación. Solo que no pasa automáticamente. No es a la semana, no es a los 15 días, no es al mes. Generalmente pasan algunos años. ¿Cuál es la gran ventaja y desventaja de ese modelo? La desventaja es que vos tenés que esperar mucho para que los juegos bajen de precio y puede que alguno no lo haga. La gran ventaja es que, exceptuando que vos seas una persona que compra los juegos en el lanzamiento, que ahí no te importa si bajan o no de precio y no los revendés, ahí no cambia nada cuando se baja. Ahora, si vos sos una persona que compra el juego, revende y compra otro juego, tenés que tener varias estrategias y saber qué juegos comprar. El que compra lanzamientos, que de esos que se deprecian rápido, tienen que terminar el juego rápido y venderlo lo más rápido posible para recuperar un valor más acorde a lo que pagó para poder volver a comprar otro lanzamiento. Si no, tiene que esperar que el juego ya baje de precio y solo comprar juego o utilizar la reventa del juego para comprar otro juego barato también. En el caso de los de Nintendo, eso no es tan problemático, porque vos compras el juego hoy y lo puedes vender dentro de unos años como con precio base, un precio muy similar al que era el del lanzamiento. Entonces, depende del tipo de consumidor si le va a sacar ventaja o no a eso. Para el coleccionista que le gusta buscar ofertas, tiene que esperar y se va a llevar las versiones con tapas alteradas para conseguir buen precio. Si no, va a tener que pagar el precio full, cosa que no pasa con otras consolas y otros juegos, ¿no? Con la llegada de la distribución digital, las eShops de Nintendo constantemente tienen promoción, donde los first party están entre 20 a 40% de su valor oficial. Son por periodos reducidos, pero podés estar atento a encontrar rebajas de ese estilo. Para los que quieren comprar barato, para los coleccionistas el digital no es lo mismo. Estamos hablando de las eShops normalmente, no trampitas para jugar juegos de otras regiones porque son más baratos, que están súper válidas para ahorrar, me parecen geniales, pero no es lo que estamos analizando acá en el video. Estamos analizando la constancia de los precios, ¿no? Entonces los juegos de Nintendo sí bajan y drásticamente de precio, solo que no son por una desvalorización de su trascendencia, y si no son por una política económica constante de Nintendo. Probablemente la Switch va a tener su Nintendo Select o Player's Choice o como se vengan a llamar ahora, más allá a partir de 2022, capaz que en el 2023. Si Nintendo se ve muy apretada económicamente, capaz que lo haga en el 2021, pero yo lo veo más para el 2022. Donde lance una línea de juegos con precios reducidos. Entonces, sí, los juegos de Nintendo bajan de precio. Es una falacia lo que dicen los videojuegos de Nintendo nunca bajan de precio. De las consolas que Nintendo tuvo, solo la NES y la DS no tuvieron Player's Choice o Nintendo Select. El resto, todas tuvieron. Bueno, ahora la Switch todavía no terminó su ciclo, no se puede analizar con la misma exactitud que puedes analizar una NES o una Super Nintendo, una GameCube, una Wii, etc. Entonces, ya quedó ampliamente demostrado, los números después
de los juegos, los títulos van a estar en la descripción del video, donde hubo muchísimas rebajas y siempre las hay. Entonces, sin más nada que agregar al tema, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale un like y por favor no te olvides de suscribirte al canal, que nos ayudas a hacer crecer la comunidad. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima.